Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvia Patricia Islas Carreto. Actualmente curso el quinto cuatrimestre de la carrera de licenciatura en homeopatía en la Escuela Homeópatas Puros. Hoy les voy a hablar un poquito de las enfermedades crónicas y agudos. La enfermedad crónica se toma en cuenta antes de 72 horas. Esta puede ser por haber comido un alimento en mal estado, porque me agarró la lluvia, me mojé y pues tuve un resfriado, o una temperatura porque a lo mejor estuve mucho tiempo al sol, o una quemadura de sol porque hace mucho calor y no usé un bloqueador. Son cosas que podemos evitar haciendo las cosas correctas, o por decir ir y comer de más y tener indigestión. A esto se le puede llamar una enfermedad aguda. Regularmente son enfermedades muy fáciles de tratar y que no causan pues mayor daño al paciente. Pero también tenemos otras enfermedades. Estas son enfermedades crónicas. Es la parte importante en homeopatía. La enfermedad crónica, normalmente el paciente fue con un médico alópata y recibió un tratamiento. Este medicamento lo que ocasionó solamente fue suprimir la enfermedad, ya que la alopatía se maneja por la regla de los contrarios. ¿Esto qué quiere decir? Que un medicamento contrario, como un antipirético para la temperatura, a un antidiarreico para la diarrea, un antigripal para la gripe, se usa en estos casos, o por decir en alguna enfermedad o afección grave también usamos medicamentos contrarios y solo quitamos el dolor, la inflamación o la molestia que hay en este momento. En homeopatía trabajamos con medicamentos similares. ¿Y de qué trata esto? Bueno, pues los medicamentos similares, la acción que tienen normalmente es a nivel mental primero que nada, a nivel físico, y no suprimen la enfermedad, sino que revierten los síntomas. Es un poquito complejo. Los pacientes, por decir, van con una gripe, con tos, con temperatura, que ya se les agravó por un mes, y ellos quisieran que uno les quitara exactamente en ese momento la gripe y la tos, como los antitusivos. No, aquí en homeopatía vamos a dar un medicamento donde se va a hacer primero una historia clínica del paciente. Al paciente se le va a preguntar su edad, su peso, de qué se ha enfermado, enfermedades de la familia, como si hay pacientes hipertensos, diabéticos, que padecieron los abuelos, paternos, maternos, los papás, los hermanos. Se va a abrir un expediente, es la parte más importante de la homeopatía. Tenemos que hacer una historia clínica para encontrar la causalidad de la enfermedad, no solamente la molestia que está ocurriendo en este momento. Entonces, ya que encontramos la causalidad, nosotros debemos estar preparados conociendo la materia médica, que es el libro que rige al homeópata. Es donde habla de cada medicamento y dice qué se tiene que hacer en homeopatía, que es buscar el medicamento más similar al cuadro del paciente y al estado físico y mental de él para llegar a la verdadera curación. Entonces, primero que nada se hacen las preguntas, se deja hablar al paciente, no se le interrumpe, deja que él diga todo lo que tenga que decir. Si hay papás, hermanos o algún familiar, pues se les permite participar y que todos digan. En el único momento en el que podríamos hacer algún comentario es que el paciente empiece a salirse del tema y que empiece a contar cosas como el vecino o cosas que no tengan que ver con su consulta, pero realmente para mí homeopatía es como si vinieras a tu médico y a tu psicólogo al mismo tiempo. Entonces el paciente puede hablar de temas como estoy frustrado, enojado, me dio dolor de cabeza porque me pegué en el dedo gordo y recordé que cuando era chiquito, a los 10 años, igual me pegué en el dedo gordo. Y esta situación causó algo que me hizo que me pusiera triste. O tuve un perrito y mi perrito se ahogó y ahora cada que tomo
un pedacito de carne y lo siento pasar por la garganta, recuerdo qué sentiría mi perrito porque se ahogó, y se vale porque son sentimientos o emociones que el paciente presentó en algún momento. Esta es la forma de curar en homeopatía muy peculiar, muy diferente a la alopatía. Aquí buscamos cosas peculiares del paciente, síntomas o signos. Por decir que todos los días a las 3 de la mañana me despierte, o a las 5 de la mañana, que no es muy usual, a mí se me antoje tomarme un vaso de agua con hielos. Esto sería algo igual que no es común en una consulta que se pregunte, pero homeopatía busca las cosas poco comunes, peculiares de cada paciente. Se toma de manera personalizada. Eh, Se trata de que el paciente sea único, igual que su remedio personalizado, y que se cure no solamente de momento, sino que se llegue a la verdadera curación. Buscar la causa de la enfermedad es la parte más difícil en homeopatía, porque muchas veces el paciente va por primera vez a la consulta y no sabe que la consulta homeópata tiene mucha diferencia de la alópata. Entonces, él quiere decir, me duele la rodilla, pero yo le voy a preguntar, ¿desde cuándo te duele la rodilla? ¿Qué pasó el día que te comenzó a doler la rodilla? Eh, ¿Sentiste enojo el día que te dolió la rodilla? ¿O qué pasó ahí? A veces nosotros no vemos que un síntoma está escondido atrás de otro, de otra emoción, de otra causa. Estas se llaman causalidades que puede presentar alguien, y en ese momento su cuerpo respondió a esta acción que generó su cerebro. Por eso la parte más importante es la consulta. Tenemos que abrir la historia clínica del paciente y tomar en cuenta estas cosas peculiares, poco comunes, que el paciente me cuente, algo que para él sea importante. Y sobre todo, en el momento en que el paciente haga mucho énfasis en algo, tomarlo como con mayor consideración. Nosotros damos valor a los síntomas, pues le daría más valor a que mi paciente repita 3 o 4 veces algún signo o algún síntoma o la situación que pasaba. Cuando me baño con agua fría y me cae en la espalda, a los 3 días me empieza a doler la rodilla. Y si lo repite varias veces es porque es un signo o un síntoma importante para él. Entonces, esa es la parte. Ahora hay una parte muy importante. Si nosotros no hacemos una buena historia clínica, no estamos preparados con la materia médica, conociendo lo mejor posible el remedio homeopático o medicamento homeopático, como gusten decirle, entonces solo vamos a hacer una supresión. Es una supresión, es esconder los síntomas. El paciente va a mejorar inmediatamente, pero no va a salir a la luz la causalidad de la enfermedad y se va a suprimir, que esto se hace normalmente cuando se usan medicamentos contrarios. En homeopatía tratamos de que el medicamento tenga más signos y síntomas peculiares y parecidos a nuestro paciente. ¿Para qué? Para que vaya abriendo este tipo de enfermedad que está guardada. A veces al hacer la supresión solamente se guarda esa enfermedad y se guarda como si fuera una cajita, y las vamos metiendo ahí, suprimiendo, guardando. Y la realidad de la enfermedad está hasta abajo, como una cebollita. Vamos a ir quitando capa a capa cada parte de la enfermedad que presenta mi paciente hasta llegar al centro. En ese momento podríamos decir que estamos curando. Cuando el medicamento homeopático se vuelve correcto para ese paciente y la acción del medicamento abarca los síntomas mentales, generales y particulares de mi paciente. En ese momento, cuando mi paciente diga, pues sigo con el dolor de rodilla, pero me siento más tranquilo, duele menos, o he mejorado mi sueño, o me he sentido diferente en algún aspecto, quiero decir que mi medicamento ha sido el correcto elegido para ese paciente.
Cuando el medicamento a la hora de hacer la repertorización y tratar de llegar al medicamento correcto para mi paciente no funge con ningún síntoma del que el paciente tenía, no hay cambios, él se agrava, está molesto, irritable y no hay ningún cambio, podemos volver a hacer otra vez una historia clínica. A veces tenemos que esperar, porque a veces es la reacción del medicamento y esta se llama agravación medicamentosa. Entonces, algo de lo que tenemos que tener mucho, tanto los médicos como los pacientes, sobre todo el paciente, primero que nada, tiene que tener paciencia, sobre todo cuando tratamos problemas mentales como la ansiedad, la anorexia, la bulimia, adicciones o trastornos de sueño. Todo esto ocasiona que el paciente se quiera curar de manera rápida, pero a veces tenemos que llegar al punto que ocasionó esta enfermedad. Tenemos que dar un tiempo al medicamento, dar una toma. Para empezar la verdadera curación tenemos que esperar la reacción de nuestro paciente, ver qué tanto agrava, qué tanto mejora, qué cambios hay en su salud, sobre todo mental. A lo mejor mi paciente no lo note, pero su familia va a decir, no, pues tiene 3 días que está más calmado, que duerme mejor, que pega menos veces con el bastón en el piso, no sé, cualquier detalle. Entonces vamos a tratar de darle su tiempo al medicamento. También algo muy importante, el medicamento se prescribe dependiendo la fuerza vital del paciente, que es la parte que homeopatía pretende volver a mejorar o ayudar a que el cuerpo restablezca su susceptibilidad y su fuerza vital y que vuelva a sincronizarse de manera permanente y duradera con su entorno. Nosotros los homeópatas vemos el medicamento del mental al físico, de adentro hacia afuera, del órgano más importante al menos importante y del órgano más grande al menor órgano, pero todo algo más importante. Nos damos cuenta que el paciente tiene 3 capas, una que es física, otra mental y otra espiritual. Tratamos de llegar a una armonía en el cuerpo del paciente, donde los aspectos que la vida lo hayan llevado a tener alguna enfermedad o alguna cronicidad de enfermedad se puedan ir suprimiendo. Bueno, no suprimiendo, curando, perdón, curando para que el paciente restablezca su salud de manera permanente, duradera. También algo en lo que nosotros notamos o nos damos mucha cuenta es en la fuerza vital. No es lo mismo un paciente de 20 años a un paciente de 60 años, ni a uno de 80 años, o que lleva más tiempo con alguna enfermedad. Tenemos que ver qué tan fuerte está su organismo para alcanzar unas potencias altas o manejar potencias bajas y darle el tiempo al paciente a que mejore sin hacer agravaciones. Hay que tratar de que el paciente no agrave al dar la dosis correcta. Si el paciente no agrava, mejora de lo mental hacia lo físico y sobre todo él va sintiendo cómo va, alguna vez tuvo un problema hace 10 años y cuando lo atiendo con homeopatía, después de 10 años esa enfermedad se suprimió, se guardó y después de 10 años mi enfermedad regresa y me vuelvo a acordar que me dolía la rodilla izquierda de hace 10 años y que me enfermé del riñón. Entonces, todo esto puede que vuelva a doler, vuelva a sentirse. Esto quiere decir que estamos llegando a la curación real del paciente. Es lo que se trata de homeopatía, de regresar a la salud del paciente.